de hoy que, que lidera la maestra Gloria Cristina Morales, y me gustaría nada más detenerme un minutito para justo contarles que, bueno, la maestra es docente de la Facultad de Arquitectura de allá de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es licenciada en Arquitectura y maestra en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo por su alma mater, la Universidad Autónoma de Sinaloa, investigadora y activista en temas urbanos. Actualmente es doctorante en Geografía por la Universidad Autónoma de Barcelona y, como les contaba, es parte del personal docente, catedrático y investigador de, de la universidad, de la UAS, y le agradecemos muchísimo tanto a la universidad como a la facultad, tanto como a la maestra, por aceptar esta invitación y contarnos un poco de esa investigación que están realizando allá. Entonces, maestra Gloria Cristina, mil gracias de nueva cuenta. Voy a ceder pantalla y micrófono para que usted vaya liderando la sesión de hoy. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, podemos comenzar con la presentación. Listo. Bueno, la investigación tiene como título, como ya sabemos, es accesibilidad y motivos individuales para elegir un medio de transporte, un modo de transporte, y el caso de estudio fue justo el campus de la Universidad Autónoma de Sinaloa. La siguiente, por favor. Y como objetivo de esta investigación, pues fue justo analizar estos factores que definen los motivos individuales para elegir un modo de transporte en conjunto o en relación con las características de accesibilidad urbana del campus, partiendo de la hipótesis de que estos dos están relacionados, es decir, la accesibilidad de un espacio está relacionada con estos motivos, ¿no? Estos factores. Siguiente, por favor. El estudio de accesibilidad experimentada fue enfocado a la accesibilidad experimentada por los asistentes al campus de la UAS. Es el campus de Culiacán, porque también hay campus en Mazatlán, pero estamos hablando del campus de Culiacán, ¿no? Se analizan también los componentes de accesibilidad en su relación con estos motivos, y cómo se recolecta la información, pues se aplicó una encuesta a los distintos colectivos de la comunidad universitaria, y esto nos permitió encontrar estos motivos, ¿no? Los resultados nos han permitido pues una comprensión de la dimensión individual en el acceso al campus universitario. Siguiente, por favor. Entonces, los conceptos y teorías que se abordaron principalmente, una fue la accesibilidad, la movilidad urbana y campus universitarios, pues porque estos lugares suelen ser espacios urbanos de grande influencia en su ciudad y en la dinámica de movilidad de sus habitantes. Otro concepto importante, pues sin duda, fue el de accesibilidad, pero justo desde la visión, desde la perspectiva individual. Y pues que se aborda como la facilidad que tienen las personas para sobrellevar esta separación o estas aproximaciones desde los lugares de origen y a las oportunidades de destino que tienen en su ciudad, ¿no? Y por último, pues el otro concepto importante, pues fueron justo estos motivos, ¿no? Que estas motivaciones que llevan a las personas a elegir un modo de transporte, y se desarrolla como aquellas razones y decisiones que se condicionan por las actividades cotidianas de las personas y se establecen a través, sin duda, de la percepción y de los beneficios que van a adquirir dependiendo el modo de transporte que decidan utilizar al final, ¿no? O la repartición modal que decidan utilizar. Siguiente, por favor. Y bueno, un poco hablando del ámbito de estudio en el que se hizo esta investigación, pues
la UAS es una institución pública descentralizada del Estado. Se creó en 1918 en Mazatlán, pero el campus como tal se proyectó para 1970, entonces tiene una influencia racionalista del movimiento moderno, funcionalista, de campus universitarios urbanos. Entonces esas características espaciales y urbanas van a ser provenientes justo de los campus norteamericanos y de toda esta corriente moderna, racionalista y funcionalista. Siguiente, por favor. Y bueno, datos importantes sobre el campus es que es uno de los 32 principales puntos tractores de viaje en toda la ciudad. Es uno de los lugares en Culiacán con mayor conectividad, ya que de más de las 60 rutas de transporte que hay, de transporte público que la ciudad tiene, 11 abastecen esta necesidad, ¿no? Entonces, en transporte público es un espacio urbano accesible. A pesar de esto, tiene una notoria utilización en el transporte privado, es decir, el carro, por lo que lo hace un espacio conflictivo, pero también dinámico, ¿no? Siguiente, por favor. Y pues para ubicarlos en el mapa, pues el campus está ubicado en la capital del estado de Sinaloa, al noroeste de México. Casi en la zona centro de la ciudad, está a 5 kilómetros del centro del campus. Y siguiente, por favor. Además de su función educativa, también es un punto nodal importante en la ciudad porque posee de equipamiento que también les sirve a los ciudadanos, ¿no? No nada más a los estudiantes, pues cuenta con centros de cómputo, biblioteca, laboratorios de química, planta de agua, etcétera, etcétera. Es decir, tiene equipamiento que sirve a la ciudad y además sirve también el campus para eventos no nada más académicos, ¿no? Sino también para eventos artísticos y de difusión científica y cultural. Entonces, siguiente, por favor. Es el método de diseño que se utilizó para abordar la investigación, primeramente pues fue un análisis justo de la accesibilidad, pero a través de los componentes en distintos modos de transporte, es decir, se evaluaron los distintos modos de transporte en los que las personas llegan a este espacio urbano importante, ¿no? El segundo punto pues fue la identificación justo de estos motivos individuales para elegir el modo de transporte y cómo se va a relacionar con los componentes de accesibilidad. Y el tercer punto pues fue el análisis y la interpretación de los resultados de esta relación, ¿no? Siguiente, por favor. Y en cuanto al diseño metodológico del instrumento, que al final fue una encuesta, es importante mencionar que se tomó una muestra total de 1,267 cuestionarios, con una fórmula de muestreo para poblaciones finitas, con un nivel estadístico de confianza de 95%, es decir, un nivel alto. Decir también que el tamaño de la población que se muestreó es una población de 41,207 personas que son los asistentes al campus. O sea, no nada más se consideraron los estudiantes, sino cualquier persona que de alguna u otra manera tiene necesidad de asistir al campus. Y la encuesta estadísticamente pues tiene un margen de error de más o menos 3%. Entonces es un margen bastante bueno. Y para la segunda etapa se aplicó en este análisis la encuesta de forma presencial y el cuestionario era autoaplicable a una muestra representativa en un momento específico del ciclo escolar que fuera un punto en el que estuviera dinámico, ¿no? No que estuviera de inicio o que estuviera de fin, sino que estuviera justo en su punto más dinámico. Siguiente, por favor.
Entonces, como comentaba, la encuesta se elabora en la consideración de 5 colectivos específicamente que van a ser todos los asistentes al campus. En primero, pues va a ser con un 9% los alumnos de preparatoria. El segundo colectivo será los alumnos de licenciatura con un 84% del porcentaje del total. Después va a ser el colectivo de los alumnos de posgrado con un 1%, y al final los otros 2 colectivos, que uno va a ser el personal docente investigador y el personal administrativo y de servicios, que ambos van a ser cada uno van a representar un 3% de los asistentes totales. Es decir, que los mayores asistentes van a ser los alumnos de licenciatura. Siguiente, por favor. Y bueno, la base de medición de indicadores del cuestionario pues se partió en 2, ¿no? Uno, desde la accesibilidad del campus, en el que se consideraron las características de componentes del uso del suelo, componente del transporte, el tiempo y la perspectiva individual, ¿no? En cuanto a los motivos individuales, se consideraron los orígenes del viaje, la percepción de los beneficios individuales, ya sea que los asistentes usaran o no determinado medio de transporte. La percepción también fue una información que se recolectó, ¿no? La percepción que se tenía con respecto al resto de los medios de transporte. Aspectos instrumentales como la rapidez, el costo, la seguridad y el perfil sociodemográfico del asistente, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, aquí vamos a mostrar una serie de mapas por colectivo. El primero va a ser el bachillerato, que son los que llegan caminando, ¿no? El 11% llega caminando, los que son de bachillerato. Los que son de posgrado, el 17% llega en bicicleta. En licenciatura, los alumnos que son de licenciatura, el 65% llega en transporte público. Los alumnos de posgrado, el 2% llega en taxi. El personal docente e investigador llegan con un porcentaje del 23%, o sea, es decir, que son los que más utilizan en proporción el auto en comparación con los demás colectivos, incluso más que el personal administrativo y de servicios, ya que ese colectivo utiliza un poco más la motocicleta. Entonces, en este mapa se puede ver las zonas, los orígenes, desde dónde vienen los asistentes y qué modo de transporte es el que más utilizan, ¿no? Entonces vamos a ver que se vienen mucho de la zona centro y lugares cercanos. Los colectivos que son estudiantes son los que vienen de lugares un poco más cercanos. Hay que decir también que a pesar de que en el mapa de densificación de población urbana en Culiacán, el centro no es un espacio con gran densidad poblacional. Sin embargo, cuando se trata de orígenes de viajes de estudiantes al campus, sí es un origen denso, porque lo que posee se da un fenómeno de población flotante, ¿no? Es decir, que son estudiantes que viven fuera de la ciudad, pero durante el periodo escolar viven en la zona centro. Entonces, pues claro, esa residencia no queda registrada en las bases de datos, pero sí se ve reflejada al momento de recolectar esta información, ¿no? O sea, solamente para mencionar que en sí, la mayoría de los viajes, independientemente del modo de transporte que se utilicen, suele ser una distancia de no más de 8 kilómetros, entonces es una distancia razonable. La siguiente, por favor. Y continuando con, ay, perdón, la siguiente imagen, diapositiva, por favor. Ajá. Ahí, para que se vea el mapa. Ok. En general, bueno, el campus recibe viajes de toda la ciudad, algunos sectores suburbanos, como les comentaba, pero los mayores flujos provienen de colonias cercanas
a un radio menor de 5 kilómetros, ¿no? Entonces, algo que es importante considerar es que si uno asiste al campus en un momento pico, tanto del curso escolar como del horario, a veces se abarrota demasiado de autos, ¿no? O sea, de pronto no hay espacio ya ni siquiera para entrar, y se sigue llenando, llenando, y de pronto pareciera que la mayoría llega en auto cuando no es así, ¿no? Los datos nos dicen otra cosa, y además que los que llegan en auto son los que más cercanos están al campus, ¿no? Entonces ese es otro dato importante. Siguiente, por favor. Para que se vea la gráfica. Otra información importante pues fue el horario de desplazamiento, que la congestión de viajes es a partir de las 6 horas porque las clases suelen iniciar a las 7 de la mañana. Entonces, de 6 a 7 es un punto bastante, de bastante congestión en el campus. Esa hora y también la hora de las 12 del día, ¿no? Que es cuando el turno de la mañana se va y es también cuando el turno de la tarde viene, ¿no? Y entonces es cuando vemos estos picos importantes de congestionamiento, no nada más en el automóvil, sino también en la demanda del transporte público y de los que entran caminando, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, en relación de la utilización del modo de transporte con el ingreso, también vemos una relación importante, ya que, por ejemplo, datos importantes es que quien camina más y más usa el transporte público son los que tienen un menor ingreso. Y a mayor ingreso, más uso le dan al auto, al taxi y a la motocicleta, es decir, modos motorizados e individuales o que se llegan a utilizar de manera individual. Entonces, esos son los resultados que nos arrojan, ¿no? Que a menor ingreso, pues se suele tener medios de transporte, se suelen usar pues menos contaminantes, aunque también hay que decir que de cierta forma suelen ser usuarios cautivos, ¿no? Que no tienen en realidad la opción de moverse en otro modo de transporte y sin embargo pues lo hacen por cuestiones de costo. Ajá. Entonces aquí tenemos algunas gráficas en donde se puede percibir este fenómeno que notamos. Siguiente, por favor. Y en cuanto al modo de transporte y el colectivo universitario, dos puntos importantes a resaltar es que los estudiantes de bachillerato y licenciatura usan más el transporte público y los que más usan el automóvil son los estudiantes de posgrado, los profesores, docentes y el personal administrativo y de servicios. Entonces podemos ver, por ejemplo, qué colectivo camina más. En este caso son los alumnos de bachillerato. Los alumnos que más utilizan la bicicleta son los alumnos de posgrado. Los alumnos que más utilizan el transporte público son los de licenciatura. Posgrado también tiende a usar el taxi, y entonces estas son las relaciones que vamos a encontrar entre los usos de modos de transportes dependiendo del colectivo. Entonces, entre menos nivel, educativo, más caminan o usan el transporte público. Siguiente, por favor. Hablando también de los modos de transporte y el género, pues lo principal, puntos importantes a resaltar es que al momento de caminar es algo que se vio bastante paritario, o sea, es decir, tanto hombres como mujeres en este caso suelen llegar caminando. Y otro punto, pues lo que sí se vio muy marcada la diferencia fue en el uso de la bicicleta y de la motocicleta, ¿no? Una gran diferencia en el género, o sea, se ve
que tenemos un 10% de las mujeres llegando al campus en bicicleta y el otro 90% es de los hombres. Es importante resaltar que los alcances de la investigación eran saber los motivos por los que más adelante vamos a hablar de los motivos, pero ahorita estamos hablando de los datos, pero decir que la investigación no llegó el alcance a saber por qué no utilizaban este cierto modo de transporte. El enfoque era saber por qué utilizabas el modo que utilizabas. Entonces, en ese sentido, queda pendiente, ¿no? Este fenómeno de saber por qué las mujeres en el campus usan menos la bicicleta, ¿no? Para llegar al campus, y es algo que se ve en la ciudad también. Incluso en proporción con respecto a los datos que hay en la ciudad, pues hay más mujeres yendo al campus en bicicleta que usando la bicicleta en la ciudad, ¿no? Entonces, solo como fueron los datos importantes con respecto al género y a los modos de transporte. Siguiente, por favor. Y datos importantes con respecto a la edad, es algo muy importante que se notó, que por ejemplo, entre más jóvenes, más usaban el transporte público, y entre más van añadiéndoseles años, o sea, entre más van envejeciendo, dejan de usar el transporte público y se pasan a usar más el auto, ¿no? Y un poco parecido pasa con caminar. Entre más jóvenes, más caminen, y llega un punto en el que, muy marcado, en el que a cierta edad dejan de caminar y ya usan otro modo de transporte, ¿no? Entonces, la edad aumenta, por tanto, el uso del transporte público disminuye y comienza a usarse más el auto. Otro dato importante es que de los 37 a los 51 años y de los 58 en adelante se usa más el coche y menos el transporte público, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, se puede decir que en el caso del campus se deja de acceder a él caminando a partir de una edad de 45 años, que pues yo no, en lo personal, pues no considero que sea pues yo sigo considerando que es una persona joven, ¿no? Entonces, pero al final eso es esos son los cambios que vemos, ¿no? Y como se puede observar también en la gráfica. Siguiente, por favor. Entonces, ahora sí, ya entrando justo con los motivos, el motivo de elección por costo es el más elegido, es el principal por el que se elige al final el transporte público. Ajá. Otro punto también importante es el motivo de rapidez, donde esa es la razón que se justifica de utilizar el automóvil. Ese es el principal motivo que las personas dieron del por qué utilizaban el automóvil, por su rapidez. Aunque, bueno, por cuestiones de tiempo y tal, pues no da espacio a mostrar más gráficas, pero hay en la investigación tenemos graficados los tiempos que hace, ¿no? Que la persona dice que hace en su automóvil. Entonces, perdón, dependiendo de los modos de transporte, y la verdad es que el auto de pronto no está tan alejado de los mismos tiempos que haría el transporte público, ¿no? Y eso pasa, ¿por qué? Porque llegan al campus, sí, ya llegaste, pero pues hay una congestión, el problema de encontrar dónde estacionarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de pronto esta percepción puede ser un poco engañosa, pero vemos que en cuanto a los motivos, pues sacrifican un poco la rapidez por el costo, y hablando del auto, pues sacrifican un poco el costo por la rapidez, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, en este cuadro se presentan los motivos principales, ¿no? De elección según el modo de transporte. Por ejemplo, el caminar, los principales motivos por los que llegan caminando es por la rapidez,
por la comodidad y por la disponibilidad. Este dato es importante porque hay que considerar que Culiacán es una ciudad que mayormente en el año es un clima bastante caluroso, húmedo, soleado. Entonces, que las personas hayan dicho que es cómodo caminar, pues es un dato interesante, ¿no? De pronto la percepción de los que no caminan puede ser errónea, ¿no? Y aquí se ve que en realidad, pues los motivos principales es justo la rapidez y la comodidad. Y la disponibilidad también es algo importante porque a pesar de que la mayor cantidad de los asistentes llega en transporte público al campus, la verdad es que el transporte, el camión, no entra al campus, o sea, se queda en las afueras, en las paradas de los camiones. Entonces, al final, tenemos que sumando el porcentaje que entra caminando más el que entra en transporte público, al final todos estos dos porcentajes entran caminando. Entonces, las entradas peatonales no están no están accesibles y no son suficientes. Entonces, a pesar de eso, la gente siente que hay una disponibilidad de acceder caminando, ¿no? Y otros datos importantes, pues es la distancia que hace en promedio la gente que va caminando, pues está a 1 kilómetro casi y medio, ¿no? Y hace en promedio un tiempo de viaje de 20 minutos. En cuanto a la bicicleta, los principales motivos de elección que los asistentes dieron, pues fue la rapidez, la disponibilidad y el costo, ¿no? En una distancia promedio de poco más de 6 kilómetros con un tiempo de viaje de entre 20 y 30 minutos. En cuanto al transporte público, pues como ya mencionamos, los principales motivos fue el costo, la disponibilidad y aunque no lo parezca, pues la rapidez, ¿no? Fueron los motivos principales y con una distancia aproximada de 9 kilómetros. El tiempo de viaje sí tiende a ser de 1 hora o más, ¿no? En cuanto al taxi, la principal motivo de elección fue rapidez, seguridad y comodidad en ese orden, con un promedio de distancia de 7 kilómetros y con un tiempo de viaje de 1 hora o más. O sea, el taxi se tardaba bastante, ¿no? En cuanto al auto, pues los principales motivos de elección fue la rapidez, la seguridad y la comodidad, con una distancia promedio de 9 kilómetros, que es muy parecida a la del transporte público, y con un tiempo de distancia de 11 a 30 minutos. Y en cuanto a la motocicleta, acaba de mencionar pues que es de donde vienen un poco más lejos, es donde se registraban los viajes de un poco más lejos, y sus principales motivos fue la rapidez, la comodidad y el costo, ¿no? Que representa el combustible de la motocicleta, con un tiempo de viaje aproximado parecido al del auto, entre 11 y 30 minutos para llegar. Siguiente, por favor. Entonces, algunas conclusiones que son importantes a mencionar es que la accesibilidad al campus en transporte público es bastante favorable, aún a pesar de los horarios, porque depende también de los turnos en los que se encuentren tanto los trabajadores como los alumnos, y de pronto el transporte público en ese sentido no es tan accesible en cuanto a los horarios ya tarde, y a pesar de eso, pues se puede decir que el campus sí posee esta accesibilidad favorable en transporte público. Las características de cada individuo pues juegan un papel importante al momento de realizar su elección modal. Es importante decir que no se analizó una repartición modal. La pregunta en el cuestionario era: ¿con qué modo de transporte al final llegaste? Porque de pronto se sabía o se sabe que de pronto hacen la mitad del viaje con un modo de transporte y lo terminan con otro. Entonces, por cuestiones pues de
de acotar la investigación, de no hacerla tan amplia, pues solamente se les preguntaba con cuál era el modo de transporte con el que al final terminaban llegando o cuál era el principal, su principal modo de transporte, ¿no? La universidad tiene el compromiso también de generar las bases para nuevas estrategias urbanas de movilidad y accesibilidad que consideren las características de los asistentes, ¿no? Los principales motivos individuales para elegir un modo de transporte, según los datos, son el costo, primeramente, la comodidad y la disponibilidad. De pronto se pudiera pensar que tiene que ver con la seguridad, o con otros aspectos instrumentales que se consideraron, o la rapidez, por ejemplo, con la seguridad o la rapidez, y no. Al final, los principales motivos fueron el costo, la comodidad y la disponibilidad del modo de transporte. La accesibilidad de un espacio se va a encontrar relacionada con estos motivos, estas motivaciones individuales para elegir el modo de transporte. 2/3 partes de los asistentes al campus, de los viajes para llegar, se hacen en transporte público, caminando o en bicicleta. Es decir, como ya comentaba, pues la gran mayoría termina accediendo caminando, ¿no? Es en un espacio con estas características, pues hace que la universidad sea un importante referente de accesibilidad y sustentabilidad para Culiacán, justo por estos datos, ¿no? Que 2/3 partes de su población acceden en transporte público, caminando y en bicicleta. Entonces son estas áreas de oportunidad que la universidad y el campus pudiera tomar para generar cambios a bien, ¿sí? Y un espacio con estas características y dimensiones, pues necesita reconsiderar la calidad y la cantidad de accesos peatonales, que es lo que comentaba hace un momento, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, en la ciudad de Culiacán se posee un sistema de transporte público, un sistema urbano complejo. Se acumulan innumerables retos por resolverse que implican el aseguramiento de un futuro viable en donde el paradigma de la sustentabilidad urbana pareciera ser la mejor opción, ¿no? Igual para cuestiones de seguridad. Es necesario replantear estrategias de movilidad y de accesibilidad que desincentiven el uso excesivo que se ve en el campus del automóvil y al mismo tiempo que faciliten las condiciones de acceso al campus caminando y en bicicleta. Entonces, los aspectos instrumentales del transporte, como el costo y la rapidez de los viajes que tienen como destino el campus, y finalmente, en tercer lugar, el territorio, o sea, los orígenes, son aspectos que hacen posible la relación de la que se hablaba al principio, ¿no? Entre la accesibilidad y estos motivos de elección. Y de mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Mil gracias, maestra, por la presentación, por compartirnos los resultados que obtuvieron de su investigación, muy enmarcado en lo local, ¿no? Y en las necesidades locales que necesitan en la universidad. Pasaríamos a una sección de preguntas y respuestas. Justo Alma ya está levantando su mano. Alma, te estoy dando uso de tu micrófono para que puedas hacer tu pregunta. Ok, muchas gracias. Sí, felicidades, muy buena la exposición. Y si bien, como dice Sergio, está muy enfocada a lo local, creo que son muy también relevantes para otras localidades, todo lo que la maestra nos acaba de explicar. Mi pregunta va en el siguiente sentido. Además, bueno, tenía yo una pregunta en el chat en donde preguntaba, ya saben, ¿no? Si estaba desagregada por género la información que nos estaba presentando. Ya posteriormente vi que sí, sí lo hizo así. Muchas gracias por eso. Y mi pregunta ahora es,
en cuanto a lo que comenta maestra Gloria, donde dice usted que faciliten las condiciones de acceso al campus. ¿Qué tantas condiciones tiene ya el campus universitario ahí en Sinaloa? Es decir, si tenemos el dato de kilómetros de bicicarriles o si existe alguna ciclovía, porque eso pues me daría mi luz para entender por qué sí o por qué no están utilizando la bicicleta como modo de transporte, la comunidad universitaria en este caso. Entonces, ¿hay condiciones y si las hay, en qué términos están? Agradezco su atención, gracias. Estoy acá en Hermosillo, gracias. Mil gracias, Alma. Abrazos hasta Hermosillo. Gracias. Caluroso Hermosillo. Un poquito. Maestra Gloria. Las condiciones, gracias por la pregunta, Alma. Las condiciones para la bicicleta sí existen, pero no son las óptimas ni son suficientes. Sí hay carriles de bicicleta, de hecho, los pocos kilómetros de carriles de bicicleta que hay en la ciudad justo están ahí en el campus, cerca del campus, te permiten llegar, pero no es suficiente, eso por un lado. Por otro, por ejemplo, no hay suficientes biciestacionamientos. Entonces, decir que, por eso comento yo que hay oportunidades de mejorar las condiciones de accesibilidad, porque sí están, pero no son suficientes las que hay. Entonces, además, otro dato importante que pues por cuestiones de tiempo y tal, no alcancé a mencionar, pero hay algo importante que arrojó la investigación, fue que la mayoría se les hacía la pregunta que si poseían bicicleta. Y la mayoría decía que sí tenía bicicleta. Otra pregunta era que si estaba dispuesto a utilizar la bicicleta. Y la mayoría también decía que sí, pero al final no la utilizaba. Entonces, por eso les comentaba yo que la investigación se acota hasta ahí. O sea, la investigación ya no llega. La investigación era cuáles son tus motivos, no cuáles no son tus motivos. ¿No? Entonces, o sea, ¿por qué sí usas? No, ¿por qué no usas? Entonces, en ese sentido, pues, uno puede hacer aseveraciones sobre por qué no, al final deciden no utilizar la bicicleta, si hay una alta disponibilidad de bicicleta, y sobre todo también de las mujeres, porque se ve que son las menos las que utilizan la bicicleta. Entonces, no sé si con eso contesté su pregunta, Alma. Sí, muy bien, muchas gracias. Y ojalá que sí aumente el número de mujeres en bicicleta. Acá en Hermosillo tenemos un programa de bicicarriles alrededor de la Universidad de Sonora. Y sobre todo lo importante es, como bien decía, la conectividad, es decir, que no solamente sea kilómetros y kilómetros de bicicarriles, sino que sea una red realmente que te conecten pues de un lugar a otro, no que estén aislados y al final de cuentas no te lleven a ningún lado. Muchas gracias por la respuesta. Gracias. Mil gracias. Hay unos comentarios en el chat. Entre ellos, por ejemplo, Gabriela Funes nos decía que les surge pensar que la movilidad activa y el transporte público estarían relacionadas con el desarrollo económico, ¿no? Que aumenta con la edad y el nivel educativo, más que con estas dos variables en sí mismas, ¿no? Laura Antillo nos comenta que es interesante que no se menciona la conciencia ambiental como motivo de uso de la bicicleta, me imagino. Y la arquitecta Aurora, un saludo maestra arquitecta, de por qué no hay condiciones de seguridad para usar la bicicleta, ¿no? Que creo que se refiere a esta acción que mencionaba Alma. No sé, Gloria, si quieras comentar algo respecto a estos comentarios. Sí, bueno, en efecto, como comenta la arquitecta Aurora, no hay condiciones del todo, o sea, que le puedan dar una seguridad, una garantía, ¿no? Como comentaba, pues sí hay
kilómetros de ciclovía, pero no es una red, no los conecta, están segregados. Entonces, eso pudiera ser uno de los motivos por los que se desincentiva, ¿no? El uso de la bicicleta, y además llegan al campus y tampoco no tienen un espacio donde dejar su bicicleta, ¿no? En la Facultad de Arquitectura sí hay, en otras facultades también, pero no en todas, ¿no? Entonces no es suficiente. Con respecto a lo de la conciencia ambiental para utilizar los modos de transporte, bueno, aquí pasa una cosa. Pasa que la investigación se tenía que acotar de alguna otra manera, ¿no? O sea, va a tener sus fortalezas y va a tener sus puntos ciegos. Y en ese sentido, no es que no nos interesara la conciencia ambiental o la sustentabilidad, sino que se decidió acotar con 5 opciones. Era costo, comodidad, disponibilidad, rapidez y ¿cuál era la otra? Y el ingreso. Eran 5 cuestiones, 5 motivos que ellos podían elegir y esos eran los que al final terminaban eligiendo. De hecho, pues sí falta trabajar en cuanto a la conciencia ambiental, pero en ese sentido yo fui la persona que de a pie recogió los cuestionarios, que estaba ahí, que los encuestados podían hacerme preguntas, y la verdad es que nunca ninguno de ellos me mencionó el impacto ambiental, que no digo que no les preocupara, pero estaban más preocupados en el sentido de su seguridad, de su costo, de su rapidez, de su comodidad, que en el sentido ambiental, ¿no? Entonces, pero esos fueron acotamientos de la investigación, no porque no me interese o no crea que no son importantes. Con respecto a, por ejemplo, que decía de lo de más adelante, pero surgen pensar en movilidad activa. Bueno, aquí hay una cuestión interesante que es lo que yo les comentaba con los estudiantes de posgrado, que eran los que más utilizaban la bicicleta. Eso es algo importante porque tiene que ver, ahí se puede relacionar su edad, porque claro, no van a ser de la misma edad que los de bachillerato y los de licenciatura, y los estudiantes de posgrado pues ya tienen una mayor edad y un mayor nivel educativo, y entonces yo ahí sí le abonaría a que probablemente tuviera que ver con su sentido de la conciencia ambiental. Y luego, pues también los que después con la edad van cambiando de modo de transporte y se pasan al auto, también tiene que ver con estos ingresos, con los ingresos que se veía muy relacionados. O sea, se veía que se aumentaba el ingreso, entonces se privatizaba. Se iba al modo privado. Entonces, es un espacio diferente, que sí para mí sí es un referente de sustentabilidad según los datos, porque como les comento, no a cualquier punto de la ciudad se puede llegar tan fácil en auto, en bicicleta o caminando como lo es el campus, porque la ciudad en sí está muy enfocada a la movilidad privada, en auto privado. Nos pregunta Frida que por qué las mujeres de la universidad son las que menos usan la bicicleta como medio de transporte. ¿Cuál podría ser la hipótesis, maestra? Suponiendo que el proyecto pudiera abarcar, ¿no? Fuera de esta connotación que nos decía. Pues fue la misma pregunta que yo me hice cuando vi todos estos resultados, hice todos esos análisis, ¿no? Y yo creo que a todos los investigadores nos pasa de pronto como que, ay, ¿por qué no abarqué esto? Es que no se puede abarcar todo, ¿no? Pero una hipótesis, para mí una hipótesis sería la percepción de seguridad.
porque esa información sí la capturé. Yo les preguntaba, por ejemplo, ¿tú qué modo de transporte usas? No, pues uso el transporte público. Ok, ¿y qué piensas? O sea, ¿qué valoración le das al carro como medio de transporte en el sentido de seguridad? Y ellos le daban un valor. En el sentido de rapidez, y le daban un valor. Entonces, a las mujeres, el estudio sí les preguntó, ¿por qué? Se les preguntó, ¿qué calificación le das a la bicicleta? Califícala, aunque no la uses. ¿Qué calificación le das en cuanto a seguridad, a rapidez, a costo, disponibilidad? Y ahorita no recuerdo el último. Y entonces ellas lo evaluaban con una escala del 0 al 10. Y la bicicleta la evaluaron bastante bajo en cuanto a seguridad. Entonces, la calificación era una calificación reprobatoria. Estaba entre 5 y 6, si no mal recuerdo. Entonces, eso a mí me da una luz de que probablemente no me están diciendo tal cual, no la uso, pero le están dando una evaluación de seguridad de un 5 punto y cacho. Entonces, en una escala del 0 al 10. Y entonces a mí eso me dice que se sienten inseguras. Lo mismo sucedió con el taxi, que también se sienten inseguras en el taxi, se sienten inseguras en el transporte público, pero el transporte público en cuanto a seguridad creo que salió con un 7, algo así. Entonces, y otra cosa que decir también, la mayoría de los alumnos varones que entran en auto, la mayoría de los alumnos que entran en auto son varones, no son mujeres. Esa es otra información importante. Entonces, las mujeres en el campus usan más el transporte público y caminan. Son las que más caminan y más usan el transporte público. Y en ese sentido, pues tiene mucha coherencia si lo revisas con otros estudios que no sean campus, que sea otro espacio, pero que analicen la movilidad de las mujeres. Y sí, en efecto, vamos a ver que la movilidad de la mujer suele ser mayormente caminando o en transporte público. Y como digo, o sea, lo único que recolecté de mi investigación fue el valor que le daban a la bicicleta y era un valor reprobatorio. Probablemente una mala percepción fundada o infundada, pero ese era el nivel, era la calificación que las mujeres le daban. Mil gracias, maestra. No sé si existe alguna otra duda, pregunta, comentario de parte de los asistentes. Yo iba a hacer nada más un comentario a modo de broma de que ya los alumnos de posgrado con su beca de CONACYT seguro valoran más su dinero y por eso deciden usar la bici, ¿no? O les alcanza para el taxi, porque vi que los de posgrado son los que utilizan más taxi, ¿no? O el Uber. Digo, dejo la hipótesis así sobre la mesa. Si existiera alguna otra duda, pregunta o comentario, pueden levantar la mano o escribir en el chat. Si no, daríamos por terminada la sesión de hoy. Perfectísimo. Pues nada, maestra, mil gracias por acompañarnos, por aceptar liderar la misión de ahora. Le agradecemos muchísimo que nos compartiera la investigación, que nos compartiera estos datos, porque creo que muchas universidades lo necesitan, ¿no? Yo vengo de la Universidad Autónoma de Chihuahua y por supuesto que creo que nos falta muchísimo de esta información para justo no solo la universidad, sino que el Estado pueda garantizar traslados seguros, ¿no? De todas y de todos. Y bueno, que espero de todo corazón que el proyecto no termine en una tesis, ¿no? Guardada solo en el cajón, sino que termine como en una política de la universidad y de las autoridades para gestionar más viajes en bicicleta para las mujeres y más viajes en transporte público.
Así es, muchas gracias. Sí, no es que, no es porque sea mi investigación, pero eran datos que la universidad no tenía. Y como bien dices, se tienen que aprovechar, ¿no? Para poder hacer políticas de accesibilidad y sustentabilidad para la universidad. Pero bueno, muchísimas gracias por la invitación también, Sergio. Y muchas gracias a todos por sus participaciones. A usted, maestra, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todo el equipo de la Universidad de allá Autónoma de Sinaloa y pues a todos los que están ahí trabajando en materia del urbanismo y de la arquitectura por ciudades más sostenibles. Abrazo a todas y a todos. Nos escuchamos en 15 días en nuestro siguiente webinario. Mil gracias. Gracias. Chao.